¿Qué tal? ¿Cómo andan? Voy a hacer una explicación relativamente sencilla del concepto de osmolaridad, que es un tema que forma parte de la unidad de agua y pequeñas moléculas. Para arrancar, es importante que conozcan el concepto de solución. Decimos que una solución es una mezcla homogénea que está formada por un solvente y uno o varios solutos, ¿sí? El solvente de la gran mayoría de las soluciones que conocemos es el agua. Por eso decimos que el agua es el solvente universal. Y los solutos que van a poder disolverse en el agua y formar de esa manera una solución van a ser solutos que tengan características hidrofílicas. ¿Qué quiere decir que tenga características hidrofílicas? Quiere decir que las moléculas que formen parte del soluto tengan que tener cierta afinidad con el agua para poder formar interacciones y de esa manera formar una mezcla homogénea, ¿sí? ¿Cuáles son las sustancias hidrofílicas? Bueno, tenemos las sales, como la sal de mesa, que es el cloruro de sodio. Tenemos ácidos, como el ácido clorhídrico. Tenemos bases, como por ejemplo el hidróxido de magnesio. Tenemos los alcoholes. Acuérdense del ejemplo medio pavo del vino con soda, ¿no? El vino es un alcohol que se disuelve en el agua, en este caso la soda. Un ejemplo medio pavo, pero bueno, para que se acuerden. También tenemos los carbohidratos. Bueno, son algunas sustancias, hay varias más, que tienen la característica de ser hidrofílicas y de esa manera poder disolverse en el agua. Otro concepto que es importante es el concepto de concentración. La concentración es la forma que nosotros tenemos para cuantificar la cantidad de soluto que tenemos en cierta cantidad de solución. Hay varias unidades. Tenemos el porcentaje peso en volumen, el porcentaje de volumen en volumen. El que más vamos a estudiar va a ser la unidad de molaridad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que mide es la cantidad de moles que tenemos en un litro de solución. Para hacer un ejemplo, supónganse que yo les digo que tenemos 0,5 moles de cloruro de sodio en 250 mililitros de solución. Lo abrevié así, esto quiere decir solución. Bueno, tenemos que calcular la cantidad de moles que tenemos en un litro, ¿sí? En 250 mililitros sabemos que tenemos 0,5 moles. En 1000 mililitros, esto es lo mismo que decir un litro. Estas equivalencias ténganlas en cuenta, estudienlas, que son muy importantes y les va a servir para entender mejor el tema. Bueno, en 1000 mililitros, ¿cuántos moles tenemos? Es una regla de 3 simple. Esto por esto, dividido esto. Es lo mismo que multiplicar los moles por 4, que nos va a dar 2 moles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la concentración de esta solución es de 2 molar, porque tenemos 2 moles en un litro de solución. ¿Está bien? Y ahora podemos introducir entonces el concepto de osmolaridad, que es un poco lo que yo tenía ganas de que veamos. La osmolaridad hace referencia no a la cantidad de moléculas que tenemos en un litro de solución, sino a la cantidad de partículas que tenemos en un litro de solución, ¿sí? Cuando hablamos de partículas hablamos de osmoles. Cuando hablamos de moléculas hablamos de moles, ¿sí? Bueno, tenemos entonces el ejemplo de recién, ¿no? Supónganse que teníamos una solución de 2 molar de cloruro de sodio. Para poder calcular la osmolaridad a partir de la molaridad, tenemos que conocer una fórmula que dice que la osmolaridad es igual a la concentración por el índice de Van Hoff. ¿Qué quiere decir esto? El índice. Creo que se escribe así, no estoy seguro. El índice de Van Hoff hace alusión a la cantidad de partículas en las que se divide una molécula en solución. Supónganse el caso del cloruro de sodio, ¿no? Que es el ejemplo más típico. El cloruro de sodio en solución se divide en
un catión, que es el catión de sodio, y un anión, que es el anión de cloruro. Eso quiere decir que el índice de Van Hoff es de 2, porque se divide en dos partículas una vez que interacciona con el agua, con el solvente. Otro ejemplo, por ejemplo, el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio se va a dividir en el catión, que es el magnesio, y en dos aniones, que son los oxidrilos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el índice de Van Hoff va a ser de 3. Hay otras moléculas que tienen un índice de Van Hoff de 1, por ejemplo la glucosa. Los carbohidratos generalmente no se dividen, no se dividen en solución. Entonces, ¿cuál va a ser el índice de Van Hoff de la glucosa? Y va a ser de 1. Espero que se pueda entender este concepto que es importante. Ahora sí, volviendo a esto. Teníamos entonces una solución que era de 2 molar de cloruro de sodio, ¿no? 2 molar de cloruro de sodio. ¿Cómo calculamos la osmolaridad? La osmolaridad va a ser igual a 2 molar, que es la concentración, 2 molar, por el índice Van Hoff del cloruro de sodio, que recién veíamos que era de 2, por 2. Entonces decimos que la osmolaridad de esta solución va a ser de 2 por 2, 4 osmolar. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora sí, vamos a hablar en último lugar del concepto de ósmosis, que para mí es el tema más complicado de entender de esta unidad, uno de los conceptos más difíciles. La ósmosis hace referencia al flujo de solvente, el solvente universal cuál era, el agua, a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Esto es una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir que sea semipermeable? Quiere decir que va a permitir el pasaje de solvente, pero va a restringir el pasaje de solutos, ¿sí? Bueno, ¿de qué depende el flujo neto de solvente de un compartimento al otro a través de una membrana semipermeable? Va a depender justamente de la osmolaridad que tengamos en cada uno de los compartimentos. Supóngase que en el compartimento A tenemos una osmolaridad de 4 osmolar de cloruro de sodio, la que teníamos recién. Y en el compartimento B tenemos, vamos a poner, 8 osmolar también de cloruro de sodio. Para representarlo muy esquemáticamente en este gráfico, supóngase que tenemos 4 partículas, tenemos 8 partículas. Claramente, esta es una solución que tiene una menor concentración de partículas, y esta es una solución que tiene una mayor concentración de partículas. El agua se va a mover entonces de la solución que tiene una menor concentración de partículas a la solución que tiene una mayor concentración de partículas. Esto ténganlo como un concepto general. ¿Qué quiere decir? El agua se va a mover siempre de una solución que es hipoosmótica a la solución que es hiperosmótica. A la solución que tiene una menor concentración de partículas, a la que tenga una mayor concentración de partículas. El agua va a tender a ir de la solución de menor concentración de partículas a la de mayor concentración de partículas. ¿Para qué? Justamente para intentar equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana. Piensen que si el agua, que es el solvente, se dirige de este compartimento a este compartimento, va a aumentar, por decirlo así, ¿no? Va a aumentar el volumen de este compartimento, va a tender a bajar la concentración del compartimento B, y al bajar en este caso va a tender a subir la concentración del compartimento A. ¿Sí? Eso es lo que hace el agua, intentar de equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana.